Miren, cada producto de Apple que tenemos en las manos cuenta una historia. Pero, más allá del diseño increíble y el software, hay otra historia, una que casi no se ve, la de cómo se fabrican las cosas. Y esa es una saga que se forjó en China, una que terminó por definir a la compañía más valiosa del mundo. Para entender lo que es Apple hoy, tenemos que viajar en el tiempo, a los años 90, cuando la empresa estaba, bueno, al borde del colapso. Y la pregunta es fascinante. ¿Cómo es que una compañía que estaba casi en bancarrota se convierte en el monstruo que es hoy? Pues la respuesta es, la verdad, una locura, una paradoja. Apple se convirtió en el fabricante más grande del mundo sin tener una sola fábrica propia. Esta decisión fue la jugada maestra que le permitió meter todo su capital en lo que mejor sabe hacer, diseño y desarrollo. Y bueno, de ahí vino su crecimiento brutal. Ok, entonces, entremos en materia. La primera parte de esta historia es el enorme desafío de la fabricación. Porque Apple tenía la visión, las ideas geniales, pero le faltaba el motor para hacerlas realidad. Hacia finales de los 90, la cosa estaba de verdad muy mal. Steve Jobs ya no estaba. La prensa decía que era la caída de un ícono americano, y la dirección de la empresa, francamente, era un desastre. La compañía no tenía rumbo. Pero bueno, regresa Jobs y con él la iMac, un diseño que fue una genialidad, una revolución. El problema, el gran problema, es que Apple simplemente no sabía cómo fabricarla bien. Los primeros intentos con socios como LG, tanto en Gales como en México, fueron un fracaso total. No tenían ni la distribución ni la producción para algo así. Miren, un gerente de proyecto de Apple de aquella época lo dijo clarísimo. Sus socios hacían televisiones, un negocio mucho más lento, más predecible. No estaban listos para la velocidad y el volumen masivo que Apple necesitaba. O sea, no hablaban el mismo idioma. Y justo aquí, cuando todo parecía perdido, la historia de un giro de 180 grados. La solución apareció en China, y fue gracias a una mente brillante y a lo que solo se puede describir como un verdadero milagro de fabricación. Y ese arquitecto tiene nombre y apellido. Tim Cook. Lo contrataron en 1998. Pero él no era un diseñador, era un genio de las operaciones, de las cadenas de suministro. Su trabajo fue, literalmente, demoler el viejo y torpe sistema de fabricación de Apple y construir uno completamente nuevo, súper eficiente, con el corazón puesto en Asia. Es que el contraste era brutal. Por un lado tenías el modelo occidental, lento, carísimo y con una capacidad limitada. Y por el otro, el modelo chino, con empresas como Foxconn, que ofrecía una velocidad nunca antes vista, ejércitos de trabajadores y costos bajísimos gracias en parte al apoyo del gobierno. Para Apple, la verdad, no había mucho que pensar. Hay una anécdota que de verdad lo pinta todo. Cuentan que el fundador de Foxconn, Terry Gu, llevó a un ejecutivo de Apple a un campo lleno de basura y le dijo, «Aquí está tu fábrica». Y le prometió que no se preocupara. ¿Y cumplió? Esa era la mentalidad, una capacidad de construir y desarrollar a una velocidad que al resto del mundo le parecía imposible. 10.000. ¿Se imaginan? 10.000 iPhones al día. Una fábrica podía empezar a producir esa cantidad en menos de 96 horas. ¿Cómo? Pues un capataz despertaba a 8.000 trabajadores de sus dormitorios para que empezaran un turno de 12 horas. Era una escala y una velocidad que simplemente no se había visto antes. Claro que esta solución que parecía perfecta, pues vino con un precio, y uno muy alto. Esa alianza tan exitosa se convirtió en algo así como unas esposas de oro, unas que trajeron consecuencias muy, muy complejas. Y es que el éxito fue tan grande que creó un nuevo problema, una dependencia, pero una dependencia profunda. Apple ya no solo necesitaba a China para fabricar sus productos, sino que el país se convirtió en uno de sus mercados más importantes. Su futuro, su crecimiento, quedó atado a un solo lugar. Y los problemas, bueno, empezaron a saltar por todos lados, desde condiciones laborales durísimas para los ingenieros hasta la presión del gobierno chino que llegó a acusar a Apple de tener una arrogancia incomparable. Incluso sus socios como Foxconn perdieron dinero al principio por culpa de unos contratos súper exigentes. Y por si fuera poco, todo se convirtió en un tema geopolítico. Y para que nos demos una idea de la mentalidad, escuchen esta cita de un negociador de Apple hablando sobre esos contratos tan duros. Estoy muy orgulloso de ese contrato. Es mi creación. Así, sin más. El objetivo era la eficiencia y el control total, sin importar el costo para los demás. Este gráfico lo deja súper claro. China ya no era solo la fábrica de Apple. Es su centro de manufactura, sí, pero también es un mercado de consumo gigantesco,
una fuente de ingresos vital para la App Store y hasta un pilar para su investigación y desarrollo. Y todo esto, bueno, nos trae directito al presente, a un futuro que se ve bastante incierto. La pregunta ahora es, ¿estamos viendo el principio del fin de esta alianza histórica? Porque hoy las cosas han cambiado. Las tensiones entre Estados Unidos y China, los problemas en las cadenas de suministro, todo esto está obligando a Apple a hacer algo que llaman reducir el riesgo. Es una tarea gigantesca que va a definir su futuro. Y no hay respuestas fáciles. Y ojo, Apple lo está intentando. Está moviendo un poco la producción a India, a Vietnam, pero si vemos los números, la realidad es otra. El 85% de los iPhones se siguen ensamblando en China. Sigue siendo, por mucho, el rey. Y es que replicar ese modelo se ha vuelto prácticamente imposible. Hay una anécdota buenísima de cuando intentaron fabricar en Estados Unidos. Un trabajador de la fábrica de Texas dijo, todos los ingenieros están frustrados con nosotros porque no nos movemos a la velocidad de China. Es que es todo un ecosistema que no se puede copiar y pegar en otro lado. Entonces, el dilema que enfrenta Apple para su futuro se puede resumir en 3 grandes desafíos. A ver, primero, ningún otro país ofrece la escala, la habilidad y la infraestructura que tiene China. Segundo, si se van, se arriesgan a una reacción muy negativa del gobierno y de los consumidores chinos. Y tercero, cambiar todo es un proceso lentísimo y brutalmente caro. Y fíjense, la historia parece que nos da una especie de advertencia. Jack Welch, el que fuera CEO de General Electric, fue nombrado el gerente del siglo por su estrategia de llevar la producción a otros países. Hoy, muchos culpan esa misma estrategia por la desindustrialización. El legado de la que parecía una brillante estrategia de Apple en China podría terminar siendo revaluado de la misma manera. Así que al final, la empresa que construyó su imagen diciéndonos piensa diferente, ahora se encuentra atrapada en un problema geopolítico gigante. Un problema del que no puede salirse simplemente con un nuevo diseño bonito. Su mayor motor de crecimiento es, irónicamente, su mayor debilidad. Y todo esto nos deja con una pregunta final. Una que va más allá de los números y las estrategias, y que aterriza justo en el dispositivo que quizá tenemos en la mano en este momento. ¿Cuál es el verdadero costo de este aparato que tanto nos gusta?